Una pequeña caja de madera en 1972 cambió para siempre la forma en que jugamos, y con ella nació una revolución que, en menos de una década, dominó casi un tercio del mercado mundial de videojuegos. Atari, con su icónico Pong, pasó de ser un proyecto de garaje a liderar la industria, vendiendo millones de consolas y generando ingresos que superaron los $300 millones antes de que muchos pudieran pronunciar la palabra videojuego. ¿Te imaginas que una inversión inicial de $1,000 pudiera convertirse en un imperio que controla los salones de todo el planeta? Esa es la pregunta que nos lleva a explorar el ascenso meteórico de Atari, pero también el preludio de su inevitable caída. Fundada por Nolan Bushnell y Ted Dabney, Atari surgió con la visión de transformar la interacción electrónica en entretenimiento masivo. El éxito de Pong no solo validó esa visión, sino que abrió la puerta a una estrategia de integración vertical. La empresa diseñaba el hardware, desarrollaba el software y distribuía los productos directamente a los consumidores. Esa cadena de valor completa le permitió controlar cada eslabón del proceso, maximizar márgenes y, sobre todo, crear un ecosistema propio que relegaba a los competidores a un segundo plano. En 1976, Atari salió a bolsa con una oferta pública inicial de $1.24 por acción, lo que resultó en una capitalización de mercado de aproximadamente $300 millones. Esa cifra, para la época, equivalía a la de gigantes industriales consolidados, y marcó el inicio de una expansión imparable. La compañía no tardó en diversificar su portafolio, adquiriendo los derechos de Space Invaders y Asteroids, y lanzando la Atari 2600, la primera consola doméstica que trajo los salones de arcade a la sala de estar. La estrategia de diversificación resultó en un crecimiento exponencial del market share, alcanzando el 30% en 1982. Pero, como ocurre con muchos imperios, el éxito también sembró las semillas de su propia vulnerabilidad. La empresa comenzó a depender excesivamente de un número limitado de títulos exitosos, mientras que la competencia empezaba a ofrecer experiencias más sofisticadas y diversificadas. En este punto, la presión del mercado se volvió palpable. ¿Qué decisiones tomó la alta dirección para intentar mantener el dominio? Primero, intentó una expansión agresiva en el sector de los ordenadores personales, adquiriendo compañías como Amiga, y apostó por la introducción de la Atari 10008, una consola de 16 bits que pretendía rivalizar con los nuevos estándares de la industria. Sin embargo, la ejecución fue descoordinada, los costes de desarrollo se dispararon, los plazos se extendieron y la calidad del producto final no cumplió las expectativas del público. La falta de una estrategia clara de gestión de riesgos se reflejó en los balances financieros. Los ingresos comenzaron a disminuir mientras los gastos operativos seguían en aumento, generando un déficit que la empresa intentó cubrir mediante la emisión de deuda. ¿Cuántas compañías pueden sostener una carga financiera tan elevada sin sacrificar su capacidad de innovación? La respuesta para Atari fue negativa. Al llegar a 1996, la sede principal cerró sus puertas, y el logo que una vez brilló con luces de neón quedó relegado a una sombra de lo que fue. Este declive no fue un accidente, sino el resultado de una serie de decisiones gerenciales que, aunque audaces, carecieron de la disciplina necesaria para adaptarse a un mercado en rápida evolución. Si esto te está abriendo los ojos, dale like y comparte tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas sobre la gestión del riesgo en la industria del entretenimiento. En la próxima sección, profundizaremos en los errores específicos de la línea de productos y cómo la falta de enfoque estratégico aceleró la caída de Atari. Si quieres seguir descubriendo estos detalles, suscríbete y activa la campana para no perderte el análisis completo. En la última década del siglo XIX, la compañía intentó una serie de maniobras de rescate que revelan la profundidad del desorden interno. Primero, la venta de la división de videojuegos domésticos a una firma de capital privado que, al poco tiempo, la liquidó por debajo del valor contable. Esa transacción no solo drenó la fuente de ingresos más visible, sino que también despojó a Atari de su capacidad para lanzar nuevos títulos bajo su propia marca. ¿Cómo puede una empresa que una vez dominó el mercado de los salones de arcade sobrevivir sin su producto insignia? Al mismo tiempo, la estrategia de expansión en el sector de los ordenadores personales se volvió una carga pesada. La adquisición de la empresa creadora del sistema operativo Amiga
aunque inicialmente prometía una sinergia tecnológica, resultó en una integración desorganizada. Los equipos de desarrollo de software y hardware operaban en silos, y los proyectos críticos se retrasaban mes tras mes. Los costos de investigación y desarrollo se dispararon, mientras el retorno de la inversión permanecía en números negativos. En los balances financieros de aquel periodo, los gastos operativos superaban los ingresos en una proporción que provocó la emisión de deuda a tasas de interés elevadas, una maniobra que solo podía mantenerse mientras la empresa generara flujo de caja positivo. El lanzamiento de la consola de 16 bits, conocida como Atari 10008, pretendía ser la respuesta a la presión de los competidores que ya habían introducido sistemas más avanzados. Sin embargo, la falta de una hoja de ruta clara y la presión para lanzar el producto antes de que estuviera listo provocaron una serie de problemas de calidad. Los controladores presentaban latencias notables, los cartuchos sufrían fallos de lectura y, lo más crítico, la biblioteca de juegos disponibles era escasa y poco atractiva. Los consumidores que habían confiado en la marca para experiencias de alta calidad se sintieron traicionados y migraron rápidamente a alternativas más fiables. A medida que la confianza del mercado se erosionaba, los analistas financieros comenzaron a publicar informes de alerta. Uno de los más citados describía a Atari como una empresa en espiral descendente, con una estructura de capital insostenible y una visión estratégica fragmentada. Esa frase se convirtió en una profecía autocumplida. Los socios comerciales retiraron sus acuerdos, los distribuidores redujeron sus pedidos y los inversores vendieron sus acciones en masa. La caída del precio de la acción fue tan pronunciada que, en menos de un año, la compañía pasó de ser una de las más cotizadas del índice tecnológico a cotizar en el mercado de valores menores, con una capitalización que apenas alcanzaba una fracción de la que había alcanzado en su apogeo. El punto de inflexión definitivo se produjo cuando la sede central, ubicada en la ciudad de Santa Clara, cerró sus puertas. El edificio, que una vez albergó a cientos de ingenieros, diseñadores y ejecutivos, quedó vacío, y el logo de neón que había iluminado la fachada durante décadas se apagó para siempre. Ese momento simbólico marcó el final de una era y el inicio de una serie de reestructuraciones que, aunque intentaron preservar el nombre, diluyeron la identidad original de la empresa. La marca Atari continuó existiendo en forma de licencias y ventas de productos de bajo costo, pero la esencia que la había convertido en pionera del entretenimiento digital se había disipado. Al observar este recorrido, emergen lecciones claras que siguen resonando en la industria actual. En primer lugar, la dependencia excesiva de un número limitado de éxitos puede crear una vulnerabilidad estructural. La diversificación de la cartera de productos debe ir acompañada de una gestión rigurosa del ciclo de vida de cada título. En segundo lugar, la expansión hacia áreas tecnológicas nuevas requiere una planificación meticulosa y una integración cultural profunda. La adquisición de empresas con procesos y filosofías distintas puede generar fricción que, si no se controla, se traduce en sobrecostos y retrasos. Por último, la disciplina financiera es tan crucial como la innovación creativa. Una estrategia de crecimiento sin un control estricto del endeudamiento puede comprometer la capacidad de la compañía para invertir en su propio futuro. En el panorama contemporáneo, vemos cómo los gigantes del sector aplican estas enseñanzas. Empresas que hoy dominan los mercados de juegos en línea y plataformas de streaming mantienen un equilibrio cuidadoso entre la creación de contenido exclusivo y la gestión prudente de sus recursos financieros. Aprenden de los errores de Atari, asegurándose de que cada expansión sea respaldada por métricas claras y un horizonte de rentabilidad definido. Si este análisis te ha ayudado a comprender mejor los factores que pueden transformar a una empresa de líder indiscutible a una sombra del pasado, te invito a compartir tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué decisiones crees que fueron las más críticas en la caída de Atari? ¿Has visto paralelismos en otras compañías que han experimentado una trayectoria similar? Tu perspectiva enriquece la discusión y permite que la comunidad siga aprendiendo de la historia corporativa. Para quienes desean seguir profundizando en estudios de caso como este, la suscripción al canal garantiza el acceso a futuros análisis detallados de otras corporaciones que han marcado tendencia, así como a lecciones aplicables al mundo empresarial actual. Si aprecias el rigor y la claridad con la que abordamos estos temas, pulsa el botón de me gusta y activa la campana de notificaciones.
De esa forma, no perderás ninguna de nuestras próximas entregas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Atari. La próxima vez exploraremos cómo la marca ha intentado reinventarse en la era digital y qué oportunidades aún pueden surgir de su legado. Hasta entonces, sigue observando los patrones que definen el éxito y el fracaso en el mundo de los negocios.